Apóstol Pablo, el primero entre los pecadores. En primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en primer capítulo, versículo 15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El mismo Pablo que nos dijo que ya no servimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya somos libres del pecado, dice que Él es primero entre los pecadores. Bueno, vamos a leer del mismo capítulo, del versículo 12. Apóstol Pablo dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo está agradecido que Jesús le escogió ser su ambasador, ser su ministro. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces aquí Pablo habla sobre su vida anterior. Entonces Pablo era el blasfemador, era el perseguidor, el asesino, se puso de acuerdo de asesinar a los cristianos y dice que era un hombre violento. Y este mismo hombre Jesucristo escogió para su ministerio, para escribir una grande porción del Nuevo Testamento. Este hombre que antes era blasfemador, violador, el perseguidor, tiene tanto amor que escribe a la carta al Corinto, capítulo 13, sobre el amor, que escribe palabras tan llenas del amor. Este hombre ahora está fundador de las iglesias, el consolador de los cristianos, el que enseña el camino, el que conoce muchos secretos de Jesucristo. A él, mero Jesucristo, le reveló la Santa Cena, le reveló muchas cosas celestiales. Este mismo Pablo, que antes era un pecador grande, una mala persona, y estamos en Timoteo capítulo 1, en versículo 14 dice Pablo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, cuando Pablo dice que es el primero de los pecadores, ¿de qué habla? No habla sobre su situación presente, no quiere decir hasta ahora soy pecador, habla quien era antes de recibir a Jesucristo, antes que Cristo se le apareció y le escogió ser un poderoso instrumento del Señor. Pablo dice que es el primero entre los pecadores, pero habla sobre su pasado, habla sobre el Saulo, quien era blasfemador, perseguidor, violador, era sin Cristo, era su viejo yo. Cuando él era Saulo, sí era el primero entre los pecadores. Entonces Pablo habla sobre su pasado, porque si apóstol Pablo se consideraba ser un pecador, aunque ya era cristiano, nunca podría escribir: hemos muerto al pecado. Considérense muertos para el pecado. Ya el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Si él se consideraba ser pecador, aunque ya era nueva criatura, aunque ya era cristiano, imagínese si Pablo pensaba sobre sí mismo que él es pecador, ¿cómo podría ser valiente? ¿Cómo podría con toda la certeza predicar evangelio, predicar sobre perdonar pecados? ¿Cómo él podría ser tan valiente delante del Señor Jesucristo, delante de los otros cristianos, delante de los enemigos? ¿Cómo podría ser tan seguro, tan valiente y tan cierto de ser cristiano delante del Jacobo y Pedro? Porque usted sabe que antes
Saulo perseguía la iglesia, Jacobo y Pedro tenían miedo de él, y ahora es cristiano, ya no es el mismo, ya no es el pecador, ya todos estos pecados son perdonados, ya no más existen. Por esto Pablo no se puede considerar ser un pecador y cristiano en el mismo momento. Si apóstol Pablo, aunque ser cristiano, consideraba ser pecador, su conciencia no le permitiera ser hombre poderoso en Cristo, porque si la conciencia nos condena y nos consideramos ser pecadores, pues todavía vivimos bajo de una lista larga de los pecados anteriores, bajo del dominio del Satanás, y nos atemorizan los pecados del pasado, los pecados de hoy, y tenemos miedo de los pecados que haremos mañana. Si uno se considera ser pecador, significa que todavía vive una vida pecaminosa, significa que no es perdonado del Cristo, significa que no pertenece a Cristo, significa que no tiene acceso al cielo, no tiene acceso al trono de la gracia, porque allí no tienen acceso los pecadores. Pero gracias a Dios no es así. En Hebreos 10:14, Pablo escribió: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí se habla sobre Jesucristo, que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pues si nosotros, gracias a Dios por la ofrenda, por el sacrificio de Jesucristo, que Él derramó su santa sangre por causa de nosotros, por esta única ofrenda, una sola ofrenda, somos perfectos para siempre. Cuando apóstol Pablo habla sobre ser el primero entre los pecadores, allí habla sobre su pasado, que ya murió, que ya no existe, que ya es borrado. Allí habla sobre el hombre Saulo, quien era violador, perseguidor y blasfemador, pero ya ahorita nunca más es el pecador, ya es la justicia de Dios en Cristo Jesús.